Así es, aquí tenemos este libro, Cartas para lluvia, de Alberto Chimal. Alberto Chimal, bueno, para quienes no lo conozcan, escritor, traductor, conferencista, profesor, guionista de cine recientemente. Apenas. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Alberto. contrario, gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, primero, de todas las actividades que haces, eres una persona que está metido en diferentes niveles de lo literario. ¿Qué es lo que significa para ti escribir para niños? Significa regresar a muchas de mis primeras lecturas. Mucho de lo que leí en la infancia, por supuesto, estaba pensado para niños o de alguna manera tuvo que ver con mi primera formación, con lo que me interesó primero para leer y para escribir. Mucho de eso, igual los libros para niños y algunos otros que no estaban dirigidos a ninguna edad, pero estaban ahí en casa de mi madre, son lo que forma Cartas para lluvia. Pero no son necesariamente libros para niños. Recuerdo que alguna vez escribiste que había algunos libros escondidos Sí. vamos, que resultaba profano leerlos a tu edad, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esos libros, que además era de tu infancia en Toluca. Sí, sí, en Toluca. Pues es que la casa era chica para una familia muy grande y felizmente había libros, pero no siempre caían en el librero. Algunos caían en un mueble debajo de la cama en fin. Entonces, por ejemplo, en la infancia yo leía, entre otras cosas, un tratado de medicina forense que tenía un tío. Entonces yo sabía cómo abrir un cadáver y sacarle, ¿no? Ponerlo en decúbito dorsal, ¿no? Boca abajo. Este, y entonces, y al lado estaban una colección de cuentos para niños, y al lado estaba el confabulario de Arreola, y al lado estaba alguna otra cosa. Nadie me dijo, no leas esto, ¿no? Nadie me dijo, lee esto otro. Nadie me impidió leer, y creo que eso a fin de cuentas fue bueno, porque las influencias que me llegaron entonces fueron muy variadas, fueron muy extrañas también, y fueron un gran alimento para el escribir. Y de eso, de esos recuerdos y de esas lecturas de niños, ¿cuáles serían los elementos que puedes jalar como hilos de plata hasta Cartas para lluvia? Yo diría que son, por una parte, lo maravilloso, lo extraño, lo misterioso que me encontré en muchos textos, entre ellos muchos pensados para niños. Tuve la suerte de leer, sin saber su importancia, por ejemplo, algunos cuentos de un autor italiano llamado Giambattista Basile, poquito posterior a Boccaccio, que fue el autor de un libro llamado El Pentamerón y el inventor de, entre otros, La Cenicienta, de personajes icónicos de los cuentos infantiles, antes incluso de la llegada de Hans Christian Andersen. Yo no tenía idea, digo, yo era un niño pequeño, pero estaban ahí, los leí. Y por otra parte, algo que me viene desde aquellas primeras lecturas, creo que es la perspectiva de los niños. Creo que algo que muchas veces se olvida a la hora de escribir para niños es justamente que hay que mantener esa perspectiva, hay que mantener la perspectiva del descubrimiento, de la incógnita, de las experiencias en general que pueden tener los niños. Y creo que eso es algo que yo pude conocer muy pronto, también por algunas de las lecturas que tuve en aquel entonces. Y eso es lo que tenemos aquí en Lluvia. Lluvia es la protagonista, vive con su madre, se llevan bien, pero discuten, ¿no? Como cualquier niño. Tiene una amiga que se llama Katy y tiene a esas chocosas amistades que no le falta a uno en la escuela. Las tres que horribles. Están, las tres horribles que están molestando. Bueno, o le llamamos bullying, pero en realidad están fastidiando completamente. Hay un factor aquí interesante. Ella no tiene su papá o no vive con su padre, pero su padre se le aparece a través de cartas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en esta perspectiva infantil cuando llega la primera carta del padre? Cuando una familia sale, digamos, de lo normal, los padres pueden tener toda clase los adultos en general pueden tener toda clase de opiniones al respecto, pero los niños simplemente van aprendiendo de lo que viven. A Lluvia nadie le dijo que su familia fuese anormal o incompleta. Ella ha vivido toda su vida así con su mamá, por razones que se cuentan en la propia novela. Y ella va aprendiendo que lo que a ella le parece cotidiano, rutinario, para otras personas es raro e incluso, digo, para las que la molestan, ofensivo. Entonces tiene que ir aprendiendo, digamos, a resolver por su propia cuenta con ayuda de las personas que la quieren, de su mamá, de su amiga Katy,
de varias otras, las dificultades que se le van presentando en esa vida cotidiana a medida que se va dando cuenta, digamos, de los detalles de su origen y también del hecho de que finalmente la familia que tiene, pues no es anormal, es simplemente una familia más como cualquier otra. En algún pasaje del texto se menciona que entre los compañeros de Lluvia en el grupo de la escuela, pues hay una familia de papá y mamá, pero hay un niño que vive con sus tíos y hay una niña que vive con 2 papás. Digamos, me interesaba también hablar, aunque fuera muy brevemente, pues de la cuestión de la tolerancia, la cuestión del respeto por aquel que no es o no piensa como nosotros, que obviamente es un tema al que Lluvia, queriendo o no, se tiene que enfrentar. Y en ese sentido respetas esta poética, ¿no? Es decir, presentas a tu personaje, tiene un mundo aparentemente normal, hasta que estas cartas le revelan no un universo, sino muchos universos que ella desconoce. Sí. ¿Cuál sería no solamente el vacío del padre y conocerlo a través de cartas, que está viajando, cuál sería para ti el giro de tuerca en tu personaje? Lo que sucede con Lluvia es que puede descubrir un poco más acerca de su vida, puede hacer las paces con su vida de una manera nueva, con más conocimiento, con más entendimiento de quién es y de cómo es el mundo que la rodea, y al mismo tiempo puede abrir su propia vida no solamente a las experiencias de lo rutinario, sino también a las de lo extraordinario, lo maravilloso, lo fantástico, que es un tema que a mí me interesa, digo, que ha aparecido en otros de mis libros. El libro Cartas para Lluvia funciona un poco como una especie de bisagra. Por una parte tiene, digamos, lo normal, lo cotidiano, y por la otra lo maravilloso. Y Lluvia es como el punto de unión de ambas cosas. De hecho, aunque el libro está pensado para ser leído, digamos, por niños, por niñas más o menos de edad escolar, 8 o 9 años, el libro creo que también puede leerse pues, por cualquiera, y las personas que conozcan algo de mi trabajo, incluso lectores de mayor edad, lectores adultos, pues se van a encontrar con un par de sorpresas, porque el libro está conectado con otros de mis libros, con otras de mis novelas. Personajes que aparecen en algunas de ellas tienen aquí como sus cameos. Hay como ciertos temas que se repiten. Se puede reconocer como cierta constancia, como si todas estas historias estuvieran ocurriendo como en una especie de mundo más amplio. Como escritor, Alberto, hay algo que me llama la atención. Tanto tú como tu pareja Raquel les ha preocupado escribir para públicos. Es decir, este libro, como dices, está pensado en su mayoría para que lo lean niños, pero pueden leerlo adultos. Pero también escrito para ese mercado olvidado que son los adolescentes, o aquello que llaman jóvenes, y también una literatura en donde más allá de edades es un interlocutor el que se busca. Para ti, ¿qué ha sido la experiencia de buscar esos diferentes públicos de lectores? Yo creo que en general durante mucho tiempo tuvimos un serio problema de no buscar a los lectores en absoluto. Había como una especie de esnobismo en muchas partes de nuestra cultura literaria que daba a pensar que lo que había que hacer era buscar como el aprecio de nuestros pares nada más, o como de cierta élite. Esta actitud empezó a cambiar, digamos, en décadas recientes, me parece, después de mucho tiempo de haber prevalecido, y ahora tenemos a personas que, sin tener necesariamente que plantearse la escritura como una especie de segmentación de mercado, que a mí me parece un término horrible, sí están pensando como nuevas maneras de acercarse a diferentes experiencias de diferentes lectores. Creo que ese es como el modo en el cual me gustaría explicármelo a mí mismo. No estoy buscando necesariamente mercados, estoy buscando diferentes tipos de experiencia que después pueden dar pie a diferentes libros con diferentes tratamientos de sus argumentos. Perfecto. Algo así. Pues agradecemos mucho tu presencia, Alberto, y una invitación para todo el público que se acerque a Cartas para Lluvia, y créanme que siempre conversar y leer a Alberto es muy, muy grato. Encantado nuevamente, Alberto. Muchas gracias, Guamansi. Hasta pronto.